Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, mis amigos, vamos a desenterrar una historia que ha estado burbujeando en el aire, una historia llena de secretos, giros inesperados y, como bien dice nuestro título, la bomba de la verdad sobre Halil Ibrahim y Esla. ¿Están listos para que les contemos todo? Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, de chismes jugosos, análisis profundos y de mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, entonces este es su lugar. Les recomiendo encarecidamente que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque hoy esto se pone bueno. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles que han mantenido a muchos preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay algo más allá de lo que vemos en las pantallas, más allá de lo que nos cuentan los medios? La verdad es que este par ha generado una ola de especulaciones, rumores y teorías de conspiración, y hoy, vamos a intentar desentrañar el misterio. Vamos a repasar los indicios, las pistas, los momentos clave que nos han llevado hasta este punto. Hablaremos de cómo su relación, o la ausencia de ella, ha sido objeto de constante debate. ¿Es una estrategia de marketing? ¿Hay sentimientos reales involucrados? ¿O hay un secreto mucho más grande que se esconde detrás de todo esto? Comencemos por el principio, por la génesis de esta fascinación. Halil Ibrahim, un nombre que resuena con fuerza en la industria, y Esla, una figura que irradia carisma. Cuando sus caminos se cruzaron, o cuando se empezó a rumorear que se cruzaron, el público reaccionó con una mezcla de emoción y curiosidad. Desde el primer momento hubo algo en su química, o en la falta de ella, que no terminaba de convencer a algunos, mientras que a otros les parecía la pareja perfecta. Los comentarios en redes sociales, los foros, los grupos de fans, todos se llenaron de debates acalorados sobre su posible romance. Y es que, seamos sinceros, en este mundo, cuando dos personalidades tan influyentes están en el radar, siempre hay una historia esperando a ser descubierta. Ahora adentrémonos en las pruebas que se han presentado. Los rumores comenzaron con pequeños detalles, con miradas fugaces en eventos públicos, con menciones casuales en entrevistas. Luego las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los paparazzi y los detectives amateurs. Fotos juntos, me gusta sospechosos, comentarios enigmáticos, cada pequeña acción era analizada al milímetro. Y aquí es donde entra la bomba de la verdad. ¿Qué es lo que realmente se ha revelado? ¿Qué información ha salido a la luz que cambia nuestra percepción de su relación? Una de las teorías más fuertes, y que ha cobrado mucha fuerza últimamente, sugiere que toda esta historia, o al menos gran parte de ella, ha sido orquestada. Y cuando decimos orquestada nos referimos a una estrategia de relaciones públicas, de marketing, para potenciar sus carreras, para mantenerlos en el ojo del público. Piénsenlo, en la era digital, la atención es oro. Y qué mejor manera de mantener a la gente interesada que con una historia de amor, o de posible amor, que mantenga a todos especulando. Las carreras de Halil Ibrahim y Esla son importantes, son sus medios de vida, y en este competitivo mundo del entretenimiento cualquier cosa que genere ruido positivo, o incluso ruido de cualquier tipo, puede ser beneficioso. Hemos visto cómo en ocasiones sus interacciones parecían un poco forzadas, un poco actuadas. ¿Es esto una señal de que todo es una farsa? ¿O es simplemente que son personas privadas y se sienten incómodas ante la atención constante? La línea entre lo público y lo privado en la vida de una celebridad es muy delgada, y a veces es difícil de discernir. Sin embargo, hay momentos en los que la narrativa parece tan clara, tan conveniente, que levanta sospechas. Por ejemplo, cuando las noticias de un posible romance surgen justo antes del lanzamiento de un proyecto importante de uno de ellos, o cuando se les ve juntos en situaciones que parecen sacadas de un guión. Pero, ¿y si hay algo de verdad en medio de todo el artificio? Los rumores no surgen de la nada. A menudo hay una semilla de realidad que se va regando con la imaginación colectiva. Podría ser que inicialmente hubiera una conexión real, pero que con el tiempo y la presión mediática, todo se haya convertido en una dinámica más compleja. Quizás hubo una atracción inicial, momentos genuinos, pero la necesidad de mantener una imagen, o de capitalizar la atención, haya llevado a la situación actual. Analicemos los patrones. A menudo estas relaciones o rumores de relaciones entre celebridades se intensifican y luego se desvanecen, o cambian de rumbo de manera abrupta. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla,
hemos visto ciclos similares. Momentos de gran especulación, seguidos de periodos de silencio y luego de repente una nueva pista, una nueva foto, un nuevo rumor que vuelve a encender la chispa. Esto sugiere una manipulación, una forma de controlar la narrativa, de mantener el interés vivo sin comprometerse realmente. Y aquí es donde entra la verdad bomba. La revelación que ha estado a punto de explotar, o que quizás ya ha explotado para aquellos que están muy metidos en el tema. Se rumorea y las pruebas parecen apuntar a ello, que la relación entre Halil Ibrahim y Esla, tal como la hemos percibido, es en gran medida una construcción. Una fachada. Que si bien pueden tener una relación cordial, quizás incluso una amistad, la intensidad y la naturaleza romántica de lo que se ha promocionado es una exageración, una invención. Piensen en las entrevistas. A menudo cuando se les pregunta directamente sus respuestas son evasivas, ambiguas, o recurren a frases hechas sobre la amistad y el respeto. Si realmente estuvieran enamorados, ¿no serían más directos? ¿No gritarían su amor a los cuatro vientos? A menos, claro, que estén siguiendo un guión diferente, uno que les aconseje mantener la intriga. Además, ¿han notado cómo las fotos y los avistamientos juntos a menudo coinciden con momentos de menor cobertura mediática de sus vidas personales? Es como si activaran el modo pareja, solo cuando necesitan un impulso de atención. Y cuando la atención se desvía hacia otras áreas, sus apariciones juntos disminuyen notablemente. La verdad bomba entonces es que la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla podría ser una obra maestra de la gestión de imagen y del marketing. No decimos que no pueda haber una chispa, o que no haya un afecto genuino, pero la magnitud y la narrativa que se ha construido alrededor de ellos parece ser más producto de una estrategia que de un sentimiento puro y desinhibido. Es la cruda realidad del mundo del entretenimiento, a veces la ficción vende más que la verdad. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a creer lo que vemos? En la era de las redes sociales y de la información instantánea, es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se publica. Sin embargo, es crucial mantener un sentido crítico, analizar la información, buscar patrones y cuestionar la narrativa oficial. La bomba de la verdad, mis amigos, es que la historia de Halil Ibrahim y Esla es probablemente un ejemplo perfecto de cómo se manipula la percepción pública en el mundo del espectáculo. No significa que sea algo malvado o destructivo, simplemente es la naturaleza del juego. Y nosotros como espectadores tenemos el poder de decidir cuánto creemos y cuánto no. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos explorado la intensa especulación que rodea a Halil Ibrahim y Esla. Hemos analizado los indicios y los rumores que han alimentado el debate. Y hemos llegado a la conclusión, basada en la evidencia y los patrones, de que la bomba de la verdad es que su relación, tal como se ha presentado públicamente, es muy probablemente una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantener su relevancia y potenciar sus carreras. Si bien puede haber afecto o amistad, la narrativa romántica intensa parece ser una construcción. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí prepararlo. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta teoría? ¿Tienen alguna otra información o perspectiva que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo porque su opinión es fundamental para mí y para la comunidad de este canal. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les pareció interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de este tipo de contenido, así crecemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.